Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Esta noche, la noche de este sábado, vamos a tener un invitado de lujo, vamos a dialogar con Jesús Ochoa. Pero como todas las semanas vamos a iniciar analizando las noticias de la semana. La primera nota que le voy a pedir a José Antonio nos ayude a comentarla es que un tribunal ordenó a los encargados de la obra Estela de Luz devolver millones de pesos por alterar los costos. ¿Qué opinión tienes al respecto, José Antonio? Bueno, pues buenas noches a todos, a todas los que nos escuchan y nos ven. Y fíjate, Flavio, que esta nota creo que es una noticia que se ha trazado unos tantos años. Esto se debía de haber ventilado ya hace bastante tiempo, porque tú recordarás que esta obra quizás no es donde más se robaron recursos, pero sí es la más emblemática, y dejaron ahí un monumento a la corrupción. Algunos les dicen la Estela de Luz, porque esta obra fue originalmente calculada en poco más de 300 millones de pesos, y su costo finalmente fue de más de 1.300 millones de pesos. O sea, 1.000 millones que prácticamente no fueron calculados originalmente, pero sin embargo se gastaron. Ahora, esa nota a la que tú haces referencia, efectivamente involucra a dos personajes administrativos destacados en aquellos tiempos, cada uno haciéndoles responsable a uno de ellos de 398 millones de pesos y a otro de 304 millones de pesos. En suma, esto es alrededor de 530, dice la nota, 530 millones, que tendrán que aclarar, aunque parece que la investigación es muy clara. Se trató de que fingieron comprar varilla, que nunca se compró, y que finalmente pues fue todo para ellos y seguramente para sus socios mayores, que nunca los denunciaron. Yo creo que esto está exactamente en la línea de lo que hemos comentado, Flavio. El hecho de que muchos que se hallaban impunes, muchos que se habían enriquecido a la luz de la administración con el favor de altos funcionarios, hoy tendrán que pagar sus fechorías. Y si ya desde antes se sabía que ese monumento a la corrupción tenía muchísimas cuentas legales que saldar, creo que hoy se va a generar plena claridad en el tema. Es evidente que se abusó una vez más del presupuesto, de los recursos, de la fe del ciudadano, y qué bueno que ya vamos a tener a los primeros presos seguramente por el asunto de este fraude, de esta famosa galleta o Estela de Luz. Una siguiente nota muy relevante que provocó polémica en la semana es la nota de que Felipe Calderón se dice perseguido de López Obrador porque México Libre va para el 2021. Todos conocemos quién es Felipe Calderón. Todos conocemos que el señor Felipe Calderón armó una guerra política en este país y la presentó contra una guerra contra el crimen organizado. Todos sabemos, todas y todos sabemos que Felipe Calderón se subordinó a un cártel, le entregó a un cártel la seguridad de este país. Y hoy se dice perseguido político porque empiezan a aparecer no solamente sus nexos con el crimen organizado, esos están perfectamente claros, y un juez en los Estados Unidos, como le dijo el presidente, está señalando pues que el señor García Luna y una red de cómplices tenían nexos con el narcotráfico y eran parte del crimen organizado, y entonces el señor Felipe Calderón, que era su jefe de ellos, pues por supuesto que los tenía, por supuesto que tenía nexos. Pero no solamente eso, hoy empiezan a aparecer también sus nexos con otro tipo de negocios que tienen que ver con estos fraudes al país. Y hoy el señor me parece absolutamente cínico el decirse perseguido político. Es el caso de Rosario Robles, ¿no? Que se queja de injusticias porque está en la cárcel y porque dice, a mí se me está tratando con un doble rasero, un rasero distinto al de Lozoya.
Lozoya está colaborando con el gobierno y está señalando y está mostrando disposición para devolver el dinero. Finalmente, me parece muy importante que el gobierno de la República esté buscando recuperar parte de lo robado. Por eso cobra también relevancia la nota que comentaba José Antonio. José Antonio, quería pedirte una opinión acerca del acuerdo, de un acuerdo interno. Este programa lo ven compañeros que están en Morena y que están fuera de Morena, pero por la relevancia quisiera que nos des tu opinión acerca del acuerdo por el que se suspenden las asambleas distritales a realizarse el 16 de agosto. Este dato que se venía manejando desde hace unos días se ha hecho oficial mediante una circular firmada por la Comisión Nacional de Elecciones, y está suspendiendo la realización de las asambleas distritales que se iban a llevar a cabo el 16 de agosto debido a la situación sanitaria del país. ¿Qué tienes que comentar al respecto? Mira, Flavio, yo creo que eso es de gran importancia, no solo para los militantes de Morena, que obviamente en este programa tenemos muchos militantes de Morena que siguen el programa, pero también de personas progresistas, personas de izquierda, que están participando incluso en los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y es muy importante porque estamos llegando a una culminación de un proceso interno de enorme relevancia. Como todos recordaremos, el proceso electoral interno fue pospuesto un año, y a partir de ahí se debía haber hecho la elección para la renovación de los mandos partidarios ya desde hace algunos meses. Ustedes saben, recuerdan todo este conflicto que se dio en torno a la figura de la señora Jacob Polensky. Finalmente llega Alfonso Ramírez Cuellar con la tarea prácticamente principalísima de generar un proceso de cambio de todo lo que es la estructura de gobierno de Morena. Sin embargo, aquí prácticamente junto con Alfonso Ramírez Cuellar, prácticamente unas semanas después, muy pocas, nos alcanza la pandemia, y a partir de ahí nos encontramos en una situación complicada. Por una parte, ya hay un dictamen que obliga al partido a hacer un cambio de sus mandos partidarios, y por otra parte, la pandemia lo impide. A partir de ahí, y después de 2 requerimientos del tribunal respectivo, han salido 2 convocatorias, una de las cuales se tuvo que perfeccionar, puesto que la Comisión de Honestidad y Justicia observó que había algunas fallas en esta convocatoria. Finalmente sale la convocatoria para la renovación de la estructura de mandos partidarios, y la última convocatoria señalaba el próximo domingo, ¿sí?, el día de mañana, para poder hacer elecciones en todos los lugares, ¿sí?, en todos los distritos federales, para hacer la renovación. Y lo que está acordándose apenas hace unos 2-3 días con este acuerdo que saca la Comisión de Elecciones es que esto no va a ser posible, ¿sí? No va a ser posible porque las condiciones pandémicas que todavía tiene todo el país, en donde estamos propiamente con semáforo rojo o naranja, haría imposible que estas asambleas se llevaran a cabo. En ese sentido es muy relevante porque ahora ya vamos a ver la culminación de este proceso. La culminación seguramente que a partir de este acuerdo que ha tomado el partido en sus instancias internas, no va a faltar quien recurra a las instancias externas, a los tribunales, y estos tendrán que decidir sobre todo, 1, ¿es válida la suspensión y por lo tanto se puede prorrogar el mandato del actual Comité Ejecutivo Nacional? O segundo, aceptando, porque no queda otra, de que nadie está obligado por imposible y no se puede hacer el proceso de asambleas distritales, el tribunal pudiera obligar a que se llevara a cabo únicamente el proceso de elección de presidente, secretario o presidenta y secretaria por la vía de la encuesta, cosa que ya estaba en su momento acordada por el tribunal. Aquí hay un litigio si la encuesta a quién abarca,
si únicamente a militantes o es abierta a la población. El tribunal había señalado que abierta a la población, lo cual parece un contrasentido. Pero aún así, con esta situación que se tendrá que salvar, la duda es si iremos a un proceso de prórroga de mandato del actual Comité Ejecutivo Nacional o si impondrá la visión de que se haga la encuesta en estos momentos. Hay muchos todavía recovecos ahí, porque varios de los candidatos que se presentaban, pues al parecer ya no estarían en condiciones de ser candidatos en este momento. Se tendría que abrir una convocatoria para tener nuevos candidatos y subsiste el problema aquel de ante quién hacer esta encuesta. Todo ello nos habla de que pues está un poco enredado el proceso, como finalmente quedará establecido el mandato o el mando del partido de Morena para enfrentar la siguiente etapa, lo cual creo yo que obliga muchísimo más a que todos los simpatizantes de la Cuarta Transformación, todos los simpatizantes con el gobierno actual, ¿sí?, seamos capaces de que por encima de la problemática interna mantengamos una visión de organización, de no perder contacto con los ciudadanos y de generar alternativas que vayan un poco más allá, que vayan un poco más lejos de lo que es estrictamente este conflicto. Una última nota, de manera muy breve la quiero comentar para que ganemos un poquito más de tiempo para la entrevista del día de hoy, que es una entrevista por demás importante. Es el hecho de que Gertz Manero, el fiscal Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, está proponiendo una reforma al Código Penal Código Penal Federal, para obligar a los ministerios públicos del país a investigar en todos los asesinatos de mujeres cometidos con violencia si existe alguna de las razones de género que configuran el delito de feminicidio. Esto es muy importante para que estos delitos se castiguen con la mayor penalidad. Y yo creo que todas y todos debiéramos empujar en ese sentido. Este oprobioso fenómeno, por llamarle de alguna manera, que es el fenómeno del feminicidio, que lastima a todo el país, a lo largo y ancho del país, debe ser castigado con las penas máximas. Hay algunos códigos penales de algunos estados que ya los tratan con severidad estos delitos, pero creo yo que a nivel federal es necesario que también se implemente y que todas y todos empujemos para que no se siga matando mujeres en este país, para que no sea parte de esta espantosa normalidad que tenemos de que los crímenes de mujeres los vemos como algo normal. Eso tiene que parar. No puede seguir siendo México un país donde se asesine mujeres, donde se les discrimine o donde se les violente. Este fue el resumen de noticias que presentamos en Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Y vamos ahora con la entrevista de Jesús Ochoa. Estamos en Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y tenemos un gran invitado, una personalidad, un gran actor, un hombre comprometido con su tiempo, Jesús Ochoa. Él ha trabajado en un gran número de telenovelas, en un gran número de películas, es un consolidado actor de teatro, un gran personaje, pero además es un hombre comprometido desde una perspectiva crítica y le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, Jesús. Hombre, gracias a ustedes y gracias por la presentación. Eso de comprometido con su tiempo me suena como algo griego, así, Deus ex machina. ¿Qué te parece? Además le faltó a Flavio decir que eres el secretario general de la ANDA actualmente. No lo digas. Con mucho orgullo. Jesús, hace años, cuando yo era joven y bello, me atreví a hacer algunas escenas de teatro callejero y en algún momento interpreté un monólogo de Darío Fo, posteriormente Premio Nobel de Literatura.
este gran actor y escritor italiano, tiene un monólogo donde él es un loco que está frente a la cruz y cuestiona a Jesucristo ahí crucificado por la situación en el mundo desde su perspectiva. Tú como actor y como un hombre conocedor de la realidad política y social de México y del mundo, de la tragedia que vivimos en la humanidad, ¿qué le cuestionarías? ¿Qué le cuestionarías a una divinidad? ¿Qué le cuestionarías a ese hombre que dio su vida para que en este mundo hubiera amor, para que en este mundo hubiera fraternidad, para que en este mundo hubiera justicia? Y este mundo es un mundo que se acerca a la tragedia, a lo mejor no de la guerra, o a lo mejor también de la guerra, pero sí a una tragedia donde la gente muere de hambre, donde hay tantas desigualdades, donde hay tanta explotación, donde hay tanta miseria. Tú como una gente que cuestiona, ¿qué le cuestionarías? El gran dramaturgo Vicente Leñero escribió una obra, Jesucristo Gómez, que es un Cristo que recorre los barrios y lo trae al México a los lugares pobres cercanos al Distrito Federal. Y ahí tenemos otro personaje, otro cuestionamiento a la realidad que tenemos en nuestro país. Tú, desde tu perspectiva de un hombre comprometido, que hace teatro, que hace arte, pero que a la vez está comprometido con la justicia, ¿cuáles serían los cuestionamientos que tienes para con la humanidad y para con los gobiernos? Para con el actual gobierno también, porque el actual gobierno pues es un gobierno que decimos nos costó mucho para que llegara y que fueron muchos años de lucha, pero también está cometiendo errores. Ayúdanos con un cuestionamiento al mundo y con un cuestionamiento a la realidad nacional. Esa es la primera pregunta, campeón. Qué bárbaro, me vas a dejar dormir, no me vas a dejar dormir este sábado. Yo soy muy creyente en la cuestión de la figura de divinidad, al igual que Vicente, al igual que nuestro presidente, al igual que muchos mexicanos. El gran regalo que tenemos, y creo que es lo que nos dejó, y a las divinidades ya no hay que pedirles más, es el libre albedrío. El libre albedrío, si no te lleva al sentido común, no es libre albedrío, es manipulación. Es lo que no entendemos muchos. Ese canejo gusto nadie me lo va a quitar del corazón, esa alegría, esa felicidad por primera vez obtener la presidencia de la República. El presidente no es mi empleado, el presidente es mi presidente, y yo tengo que ponerme a trabajar porque gané con mi voto para esto que ahora se llama una cuarta transformación. Somos humanos, tenemos errores, incluso el mismo Cristo. Casos, los comerciantes del templo, ¿no? Y en ese sentido, el camino de su ira, que te digo, para mí es el que ni modo más puedo vislumbrar ese camino, ese coraje que tenía por las injusticias que se siguen cometiendo, pues, pero ya hay otra mirada. Eso es lo bueno, hay otra esperanza, hay otra situación. Es muy grande la pregunta que me haces, como para explicarla tan rápido. Tendríamos que, como se pone Diego, a comer con todos, aquí no sirve nada, ¿no? Pero bueno.
Diego Luna, en fin. ¿Me escuchas, verdad? Sí, señor. Mira, me gusta mucho tu respuesta respecto a que si frente a Dios tenemos que asumir como la clave de lo que sigue el libre albedrío, pues mucho más frente a un gobierno que asume su parte de responsabilidad. Pero me gusta la respuesta porque el ciudadano tiene que romper con esa idea de que todo se lo tiene que resolver el gobierno, que papá gobierno lo tiene que resolver la subsistencia, la cotidianidad, claro, el movimiento, la justicia, todo, la democracia. Y eso hay que ser responsables del voto. Así es. Y en ese sentido, precisamente, nosotros cuando empujamos esta idea de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, para decirlo rápido, lo que en realidad estamos impulsando es el ejercicio de la democracia participativa, que la gente se organice, que la gente reflexione, que la gente articule sus distintas visiones de la realidad y tome iniciativas. Yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo supones o cómo percibes o cómo crees que debiéramos de ayudar para que esta sociedad mexicana pudiéramos ser un granito de arena para coadyuvar en ese desarrollo organizativo, en esa toma de conciencia que impida que dependamos de un gobierno, que acabando este sexenio pues tengamos el riesgo de volver a un escenario peor que el que estábamos viviendo antes? ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo consolidar avances significativos? El sentido común es muy importante en este sentido. Creo que, y lo decía Vicente Leñero, como lo mencionaste, Flavio, en el Evangelio de Lucas Gavilán, el Evangelio de Lucas Gavilán. El Evangelio de Lucas Gavilán. Cuando yo me acuerdo cuando le preguntaban a Vicente ¿qué hay que hacer para ser escritor? Y le decía, escribe, chíngale. No tienes por qué esperar la organización empieza en la buena voluntad y la acción empieza en la buena voluntad. Si no te levantas y haces algo por el otro, aunque sea equivocado, si está basado en la buena voluntad, es más fácil recomenzar, es más fácil reparar, es más fácil resarcir. La buena voluntad es todo, de verdad. Eso es muy, muy importante. No es porque difiera, es por cuidado. Porque yo gané y tú eres mi representante, tú eres mi presidente. En ese sentido, volviendo a tu pregunta, creo que hay que levantarse y dar el paso, no pensarlo en consecuencias de lo que esto puede tener. Si te basas en la buena voluntad, es muy probable que sea efectivo lo que haces. No esperes que lleguen las cámaras, no esperes convertirte en héroe, no esperes convertirte en caudillo, no esperes convertirte en líder. No necesitamos eso ahorita. Necesitamos comunidad, verdaderamente. Y a final de cuentas, la comunidad que se armó para que este gobierno llegara al poder, pensaron, se le llevaron demasiado tiempo en la fiesta. Lo mismo pasó en la ANDA, porque 4 meses antes de que entrara a gobernar López Obrador, nosotros ganamos de la misma manera. Incluso Martí Batres nos dijo que éramos un presagio de la nación.
Y es cierto, yo me di cuenta, duramos mucho en el festejo. Nos encanta el pinche festejo a los mexicanos. Y nos olvidamos del trabajo efectivo, de campo, de unión, de comunidad, y eso nos hace perder tiempo verdadero es muy poco, 6 años para regenerar algo, pero bueno, estamos en el paso y los que queremos estar. La oposición es muy peligroso en el sentido de que son como tres etapas, ¿no? De la oposición, la original, la que piensa diferente, la que es verdadera, la que no está de acuerdo con tu filosofía, con tu manera de pensar, de actuar, etcétera, es esa. Bueno, y es neta, pues. La segunda oposición es la que no está de acuerdo también y lo dice y lo expresa, y la tercera es la que trabaja para que te vaya mal, la que desea que te vaya mal. Esa es la más peligrosa y esa es la más inconsciente, creo yo. Hay expresiones en este sentido de la oposición por las que a veces uno puede decir verdaderamente, sí, moralmente están derrotados, pero no es cierto, no es cierto. El conservadurismo y la riqueza muchas veces se esconde de manera muy hipócrita para poder resurgir en cualquier momento, y ya sabemos cuáles son sus armas, y son las armas precisamente. ¿Qué te provoca, Jesús, la frase famosa de yo no quiero un país en donde me gobiernen las sirvientas de Frena? ¿Qué te provocan esas imágenes cuestionando la forma de vestir o la forma de hablar del presidente? ¿Qué te provocan esas posiciones de la oposición, entre comillas? ¿O qué te provoca ver a un Felipe Calderón, ese personaje tan abominable que bañó de sangre este país, al plantearse como un gran líder opositor y decir que está siendo perseguido político cuando se le cuestiona sus nexos con García Luna y a quien le entregó la seguridad, entre comillas, de este país? ¿Qué te provoca esa oposición de derecha y con esas posiciones tan retardatarias? Dolor. Perdimos la señal, les rogamos nos disculpen, no sé si podamos volverla a recuperar, tal vez debamos intentar incluso restablecer la conexión. Bueno, 4, 3, 2. Sí, ya estamos nuevamente, Jesús. Te digo, tiene una doble cara muy peligrosa, se persigna, se arrodilla ante la Virgen, ante Dios, ante las iglesias, ante el cura, pero por detrás puñal para atacar al más débil. Eso me pasa. La posición de Calderón creo que debe de recapacitar más en el momento en que se encuentra, no ser
tan mecha corta en ese sentido, pues porque su posición en este momento no es la de un líder al que lo estén siguiendo las masas, ni su posición es la de un presidente que su propia investidura lo puede proteger. Creo que debe reflexionar, lo que debe de hablar muy bien con su equipo de abogados en este sentido, debe de pensar qué cuentas debe aclarar. Yo nunca he buscado en ese sentido también el revanchismo político, no. La felicidad es mía, mi paz es mía, y mi trabajo por los demás es mío en el sentido si lo hago o no, y cómo lo hago. Y en este tema se exige mucho la introspección, la reflexión, pues, de qué nos está pasando, cómo podemos salir mejor de esto. Si no pensamos en común, verdaderamente saldremos otra vez hacia lo mismo y peor. Seremos muy idiotas si no salimos hacia otra cosa mejor. Jesús, yo creo que hemos ido tocando algunos aspectos, por ejemplo, en lo que comentábamos, la organización de la gente, el impulso de la gente, la reflexión de la gente, asumir que todos tenemos una gran responsabilidad. Sin embargo, yo creo que la culminación de este proceso, y para pensar en que hemos dado un paso definitivo en la transformación de este país, va a estar muy ligado con el desarrollo de una nueva cultura nacional, una cultura donde mucho de lo que hoy son declaraciones de la cuarta transformación se vuelvan prácticas: la fraternidad, el respeto a la ley, la solidaridad con los más débiles, la justicia como un principio importante, atacar a fondo la corrupción. ¿Tú cómo crees que pudiéramos nosotros avanzar en un proceso de la construcción de una nueva cultura nacional? ¿En dónde estarían las claves para ir avanzando en este proceso? Y esto lo ligo con otra pregunta que me inquieta, pero yo creo que tú tienes la respuesta. Muchos hemos visto cómo algunos amigos artistas, algunos amigos del ámbito donde tú eres representante y figura destacada, apoyaron al principio el asunto de la transformación y el triunfo de Andrés Manuel, pero después se alejan o incluso mantienen una actitud crítica, ¿sí? Obviamente nosotros, cada uno de nosotros tenemos respuestas, pero tú ¿cómo observas este fenómeno a la luz también de la primera cuestión que te preguntaba, relacionado con los cambios culturales? Lo sé y sé quiénes son algunos en ese sentido, pero mira, hacer un análisis individual para qué. Respondiendo a la primera parte de tu pregunta, quisiera señalar que más que referirme a las personas, yo lo que quisiera es cómo ubicar el fenómeno. En las personas en lo particular incluso ni siquiera las mencionaría yo, sino ese fenómeno muy propio de cierto sector de la clase media. Entiendo, y desde luego aquí el sentido de la clase media es fundamental en todo esto, y principalmente por esto. Voy a la primera parte de tu pregunta. El presidente, y si por algo lo sigo, si por algo es mi presidente, es por la frase clave, que es: por el bien de todos, primero los pobres. Si no empezamos por ahí, no. Así estés en cualquier clase. Si estás en la clase baja, alta, media, media baja, media, media, media alta, media, todas esas, si no piensas primero en el que está detrás de ti en esa situación, no va a pasar nada. Absolutamente nada. Y se han dado claros ejemplos de eso, y muy bien. Y con respecto a la segunda parte, es muy difícil hacer, y se lo digo a los actores y actrices que saben bien, es eso. Es muy difícil hacer un corte directo en todo. Que ahora ayer estuvo mal, hoy y mañana esté bien. Esos son milagros. Y sí creo en los milagros. Pero los milagros se deben de trabajar para que existan. Y ese es el libre albedrío. La
clase media, puesto que estaba tendiendo hacia la clase alta y se estaba haciendo más chica, resultó ser muy comodina en ese sentido. Muy comodina. Y ahora que el sentido de trabajo social, de proyecto social de la nueva presidencia va más hacia allá, entonces la clase media se recorrió un poco hacia atrás. Y ese es el ardor. Aguanten. O sea, conciencia en ese sentido. No nos hagamos tontos. México no es un país donde nos vayamos a morir de hambre. México es... No nos hemos podido acabar ni las antiguas... los antiguos gobiernos. Es inacabable. México se acuesta en coma y despierta como un niño recién nacido. Confiemos en nuestro territorio, confiemos en nuestra gente, de veras. Mira, yo siempre, aunque me hayan criticado muchos de estos amigos en ese sentido, yo siempre he confiado en el ejército como pueblo uniformado, siempre. Toda la vida es una de las instituciones que para mí, eso y el Seguro Social han sido fundamentales en la vida de México. Pero lo han utilizado de una manera brutal anteriormente. Creo que es muy inteligente la forma en que ahora se está utilizando. Esperemos que tengamos buenos resultados en ese sentido. El pueblo es hermano, el soldado es hermano. Recuerden el terremoto del 85. ¿Con quién fue el único que se alió a la sociedad? Ni con los políticos, ni con la policía, ni con nadie, ni con partidos, ni con el gobierno. Se unió con el ejército, nada más. Que lo hayan utilizado para acciones brutales anteriormente, eso es otra cosa. Pero el soldado mexicano y la soldado mexicano son un ejemplo para mí de amor a la patria, de veras. E incluso señor presidente, hace falta la verdadera película del ejército mexicano, de su historia. Hace mucha falta. Muchas veces somos demasiado cuidadosos contra nuestras insignias nacionales, contra nuestros símbolos constitucionales y todo eso. Pero hace mucha falta. Y especialmente los actores y actrices, a veces, y lo he visto en la ANDA, siempre estamos esperando que nos den. Muchas veces el artista se volvió muy comodino, se instaló en un confort, perdón, muy peligroso, con todos los apoyos que se recibían. Es cierto, no eran suficientes, pero sobre todo en el centro hay una centralidad, hay un centralismo muy peligroso en este país con respecto a las cuestiones artísticas y culturales. Creo que hay se ven, en la ANDA lo hemos sentido. Por ejemplo, muchos actores y actrices perdieron su exclusividad y en este momento están ahora recurriendo a la ANDA. Me explico, está bien, es su derecho, pero va a ser distinta la atención, por favor, a la que tenían antes. No es, o sea, yo no te puedo atender como te atendía el que te daba una exclusividad, y es un sindicato. De repente somos muy chillones. En estos momentos el cine mexicano está viviendo un gran momento, tal vez el mejor en los últimos 50 años. ¿Y qué te voy a decir a ti que sabes de cine? En este momento tenemos grandes directores, pero también jóvenes directores que están haciendo un cine con una perspectiva muy aguda. Quiero referirme por lo menos a 3 recientes películas. Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón, Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, y Oblatos, de un joven oaxaqueño, Acelo Ruiz Villanueva. Tú como actor, como hombre del arte, del cine, ¿cómo te sientes en este momento
¿Y cómo sientes el compromiso de los cineastas con la sociedad y con la transformación de México? ¿Cómo juzgarías este momento para el arte, el cine y el país? Es igual que cualquier tema, diferenciándolo nada más en su ejecución, desde luego. Hay dos filos, siempre hay dos filos en la cuestión. Ahorita es cierto, y no es dicho por nosotros, tenemos a los mejores directores del mundo, Cuarón, el Negro Iñárritu, Gordo, y chavos promesa maravillosos. Pero a mí el sindicato me ha enseñado mucho a ver la otra parte, del gran reparto, del que no sale, del que no figura, de esa base necesaria para que estos brillen. Si no hay eso, y esa base no está sana, no está frustrada, yo no digo que viva en la opulencia, no, sino que esté bien trabajando en lo suyo, tratando de demostrar que puede llegar a ser como ellos, no va a pasar nada en lo colectivo, solo va a pasar algo en lo individual, como de alguna otra manera está pasando. Yo soy también secretario general del STPC, del Sindicato de Trabajadores para la Producción Cinematográfica, en la que confluyen sindicato de directores, sindicato de técnicos y manuales, filarmónicos, actores y autores. Y en este momento acaba de ser sacado el STPC de los apoyos para cine. Los productores de alguna u otra manera se han adueñado de este fondo. Entonces ya no va a ser, ya les hice un chiste bueno, ya no es Fidecine, ahora es Fifidecine. Fifidecine. Y te digo, han tenido participación otro grupo de ciudadanos, pero los que hacen, técnicos y manuales, filarmónicos, actores, actrices, directores, autores, están fuera de las decisiones de presupuesto. Espero que Mario Delgado escuche esto y nos ayude de cierta manera a participar en eso. Espero que reflexionen los de la MAC también para saber por qué nos excluyeron de un plumazo de esas decisiones, por qué excluyeron a ese que no tiene nada que ver al final de cuentas con el presupuesto. Es muy triste, pero pues seguiremos en la lucha, ¿no? Con respecto, perdón que insista, que retome el hilo de tu exposición, y ¿cuál es tu opinión específicamente sobre la desaparición del fideicomiso que tiene que ver con el cine? En los últimos días, cuando el presidente hace público un cuestionamiento a Mario Delgado, y posteriormente se ha debatido que si debe desaparecer el Fidecine, y los actores y los directores cuestionan esta situación. Yo estoy muy de acuerdo con el presidente en la cuestión de liberar intermediarios para que se entreguen los apoyos. Muy bien, maravilloso. Pero lo debemos hacer también en ese sentido con los fondos de apoyo ya existentes. Desde luego que nuestro cine no se ha podido convertir en industria. ¿Por qué? Principalmente por Hollywood, ¿no? Es imposible competir con ellos en ese sentido, y porque principalmente los exhibidores están esperando las comedias norteamericanas para que tengan las mejores exhibiciones. Si los exhibidores y los distribuidores no se unen en ese sentido hacia el que hace el cine, pues jamás tendremos una industria. Si no hay apoyo más y mejor por parte del sistema para
formar una verdadera industria sana, si no apoyamos la nueva visión de los sindicatos en este sentido, pues jamás llegaremos a hacer una industria y jamás llegaremos a competir con otras industrias como la hindú, como la norteamericana, la europea, etcétera. La coreana. Es un problema longevo, es un problema que viene en el sentido laboral por los sindicatos y en el sentido de industria artística. Sindicalmente te puedo decir que al no ser obligatorio un sindicato como la ANDA, pues nos pegan un golpe brutal. Y entiendo por qué fue el cambio, por el charrismo que dañó a nuestro sindicato y a todos los sindicatos del país. Pero esta nueva generación, este nuevo comité que entró, por ejemplo, a la ANDA, tenemos otro sentido, pero también tenemos que luchar contra las imposiciones que se hicieron antes, el outsourcing, etcétera, 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 para lograr esto. Y verdaderamente tenemos poco tiempo, a mí ya solo me quedan 4 y me estoy... Ni modo, te tienes que a veces concentrar en unos cuantos problemas para resolverlos y no ser tan general para resolver todo, porque no llegas a ningún lado, todo lo dejas a medias. Se requiere una gran conciencia nacional para todo, se requiere otra conciencia nacional, se requiere otra verdad histórica, se requieren muchas otras cosas en todos los sentidos, en los ABC, en los 43, en todas las brutalidades que han pasado en este país. Hay cambios. Ahorita da gusto ver la lucha contra la corrupción en los actos, en el cuidado de llevar las cosas, no dejarse llevar por la premura de los comunicadores muchas veces, de que quieren carnita, pues, o sea, información, que pasen las cosas. Como decía un personaje de un documental de Rulfo, del hijo de Rulfo, llévatela con Take It Easy. Llévatela con Take It Easy. Jesús, en esta lógica de cambios que luego, aunque son muy pequeños, son muy interesantes, yo quisiera que nos comentaras, que nos platicaras qué motiva o cuál es el mensaje cuando de pronto se encuentra alguien que va manejando su carro en alguna esquina de la Ciudad de México a Jesús Ochoa limpiando parabrisas y recuperando alguna moneda para apoyar a los artistas en situación de calle. Es lo que te decía, en sentido común. Esto parte de un programa que yo tenía como idea en la ANDA, y ya sabes pues que incluso lo comenté con Claudia Sheinbaum, nunca he podido pronunciar bien el apellido, maldita sea. Tampoco nosotros. Sí, bueno. El caso es que me interesó mucho. Yo tenía un proyecto para los artistas de calle de hacer una obra que fuera caminando con semáforo a semáforo, que tú pudieras unir como automovilista en distintos semáforos de la ciudad, una obra acordándome mucho de las estructuras de Vicente Leñero e incluso todavía más visual, pues para que pueda interpretar por ciertos grupos, incluso con ideas viales y todo eso, ideas de convivencia en la calle, o de salud ahora, etcétera. Y le gustó mucho la idea a Claudia, pero bueno, se atravesó esto y de repente un día dije, pues me levanto, voy a la iglesia, pido un limosnero y con sana distancia pido para ellos y mira, les cae, en una hora saco su día. Es todo, no es caudillo, porque me preguntan, yo no llamé ningún medio, te digo, yo tampoco me hago tonto, tampoco me hago pendejo, sabía que iban a llegar, que iban a subir imágenes, etcétera, de la gente, pues, pero no es ejemplo, no es convocatoria, sentido común, nada más. Por eso, ¿qué siento? Eso no importa, ¿qué siento yo? O qué, la bronca,
bueno, te digo, es que ahí está reflejado en la cara de los chavos. ¡Uy, nos cayó un 500! Dice mi esposa que cuando llego a la casa después de eso, ¡llego hablando así! Jesús, hace rato tú planteabas un problema que tiene que ver con el arte y la cultura, que es la centralización. Por ejemplo, en estados como Oaxaca, los valores culturales llegan a la ciudad, pero no llegan a la periferia, no llegan a las regiones de Oaxaca. Para que un joven triqui pueda conocer el jazz, tiene que venir hasta la ciudad. Para que un joven triqui pueda conocer la música clásica, tiene que venir hasta la ciudad. Para que un joven triqui pueda escuchar el rock, de la misma manera, las políticas culturales se han diseñado para el centro. Y en Oaxaca, por ejemplo, perdón que abuse del chauvinismo, en la capital teníamos el festival de instrumenta, teníamos la feria del libro en la capital, teníamos importantísimos festivales en el centro de la ciudad. Pero Oaxaca son 570 municipios y 10,000 comunidades. Lo mismo sucede en el país y lo mismo sucede en el Distrito Federal. Ok, tenemos teatro, grandes ofertas culturales en el centro de la ciudad, pero ¿cómo le hacemos para llevar el arte y la cultura a la periferia? ¿Has dialogado un poquito de esto con quienes son los encargados de diseñar las políticas culturales, con la Secretaría de Cultura, con la jefa de gobierno o con gente de Presidencia de la República? ¿O cómo ves tú esta posibilidad? Porque yo creo que la transformación en el arte y la cultura no solamente pasa por manejar con eficacia, revisando que ya no haya corrupción en los presupuestos, sino con otra mirada de cómo se debe fomentar el arte y la cultura, la lectura en este país. Somos un sindicato. Sí. Y en ese sentido, primero somos obreros. No puedo negar la relación de mi sindicato con el arte, porque somos un sindicato de actores y actrices mexicanos. Pero primero está lo laboral. Es definitivo y hay otras instancias para eso. Nada más como dato que puede ilustrar ciertamente este centralismo. En el país somos cerca de 70,000, 80,000 actores y actrices. En el sindicato solo están 7,000 actores y actrices. Y dentro del sindicato solo tienen derecho 3,000 a todo lo que ofrece el sindicato. Desgraciadamente es un sindicato de castas. Yo te juro que al igual que el presidente, y a veces me dan ganas de decirle, yo he recorrido más municipios que usted. Yo he trabajado como actor en casi todos los municipios de México. He jugado con pasto y sin pasto. Y conozco muy bien, por ser un actor de provincia y que trabajó en la provincia, la situación de estos actores. Mi sueño es provisión social para todos, absolutamente todos los actores y actrices de México. Ojalá lo podamos conseguir. Esto depende mucho del gobierno y de su ayuda. El actor base, el gran reparto, no tiene derecho a seguro social, no tiene derecho a Infonavit, no tiene derecho a un crédito en el banco. Los que le hemos hecho de alguna otra manera sí, ¿entiende? Pues, pero esa gran base no tiene derecho. Nada, absolutamente nada. Hacienda no sabe qué hacer con nosotros. Entonces, decirte ahorita que me tengo que también ocupar de cuestiones artísticas, de que por qué sí o por qué no, es difícil cuando no hemos podido, cuando llegamos a la anda de veras a primero tapar las goteras antes de que se nos cayera el techo, a poner cositas por donde quiera, porque era un verdadero desmadre, sin nada de transparencia, sin una modernidad puesta al servicio, con cuello trejo en contra, con la parada, desde echándonos demandas. Me explico.
opinar de manera individual, no como secretario general de la ANDA con respecto a esto, con respecto a los programas. Creo que el norte y el sur han sido un gran ejemplo. La productividad de cultura que tiene Oaxaca, por ejemplo, y te llevo hasta el otro lado, Tijuana, en su movimiento plástico, Sonora, con sus grupos de danza, sus compañías de teatro, Sinaloa, con Tacuás, en teatro, Juárez, y su producción teatral en Border Teatro. ¿Qué te puedo decir? El movimiento de rock en Tijuana. Hermano, hay todo. Antes, los que vivíamos en estados fronterizos éramos los que le llevábamos la música a los del centro, la música, la nueva. Oportunidad de tomar en nuestras manos la industria. Ya cualquiera tiene derecho a la tecnología. Ya con un celular, Flavio, se puede hacer una película. Es más, ya hay festivales de películas en celular. Y es el momento en convertirnos, no en empleados de la industria del espectáculo, ni de la cultura, ni del entretenimiento. Es el momento de convertirnos en parte, en socios. O sea, ya no necesitamos tanto a los productores ni a los que tienen la tecnología o que antes tenían dinero para comprar la cámara, ya no. Yo, dentro de la crisis, veo un renacimiento. Ahorita andan las tonterías del TikTok y todas esas madres, pero volverá a surgir el bueno, el autor bueno, el de la buena idea, porque ya tiene la posibilidad de esto que tenemos enfrente ahorita todos nosotros. Y si volvemos a esperar que el gobierno nos sitúe otra vez en el padrinazgo, en el apapacho, en el confort, estamos jodidos, pues, estamos jodidos. Es nuestra oportunidad, eso hay que verlo, actores, actrices, artistas de toda la República. Es el momento de volvernos por sí mismos y luego conjuntándonos chingones, mostrarnos en todos lados, en todo mundo. Con esto le podemos dar un golpe al centralismo de una manera brutal. No sé si me explico. Claro. Jesús, pues nosotros siempre nos quedamos con ganas de platicar mucho más con todos nuestros invitados. Siempre aportan muchas cosas para ayudarnos a comprender los tiempos. Yo particularmente te quiero concluir, por lo que a mí respecta, con una pregunta que a lo mejor no es de vuelo nacional ni de una visión cultural de gran trascendencia, pero algo que me llamó la atención porque de alguna manera denota algo que también cuando se habla de la ANDA casi siempre de inmediato hablamos de la casa del actor, es decir, los actores que de alguna manera se han retirado y no siempre en las mejores condiciones económicas. Yo pude percatarme de que ahí había algún conflicto, como siempre supongo que hay un tanto de abandono, sobre todo en las administraciones pasadas, y en esta perspectiva te vi a ti un poco peleando en un video, porque no te dejaban entrar a la casa del actor a ver las condiciones internas en esta etapa de la pandemia. Yo quisiera preguntarte, primero, ¿cómo están pensando, cómo estás tú pensando que se pudieran mejorar las condiciones de vida para los actores en retiro? Y la otra, preguntarte si en estos tiempos que vivimos, en esta conducción, que efectivamente todavía te faltan 4 años, dos te faltan. Bueno, pues en ese sentido, ¿tú cómo ves, cómo quedará este gremio después de tu paso por ahí? ¿Habrá condiciones para recuperar un gremio activo, más consciente, más organizado, con mejores condiciones, o encuentras tú obstáculos muy difíciles de superar?
Primero voy a buscar la reelección. No es cierto. De ninguna manera. Yo no soy actor. Uno de los principales problemas de nuestro sindicato es que vayamos los actores mismos a fungir como administradores. No sabemos. Pero bueno, como dije en mi fórmula de primero la buena voluntad, puedo equivocarme. Pero somos el primer comité que ha enfrentado legalmente al patronato de la Casa del Actor, es decir, a Coello Trejo. No pongamos más. El señor Laparade, Carla Estrada y Ortiz de Pinedo son seguidores en este sentido del señor. Transformaron los estatutos para que quien mantiene la Casa del Actor no recibiera ni siquiera facturas por tener que dar un dinero, para que no perteneciéramos al patronato de ninguna manera. Ni siquiera el secretario general de la ANDA puede pertenecer al patronato de la Secretaría, al patronato de la Casa del Actor, cuando los estatutos decían que era obligación del patronato que el secretario general fuera el vicepresidente del patronato. Eso se cortó, eso lo quitaron, para que no los molestaran este grupo, coludidos antes con la Junta de Asistencia Privada. Eso es muy importante y nadie lo decía. A mí la primera vez que me llega el cobro de la Casa del Actor por 700,000 pesos, veo las facturas y solo habilitaban 350,000. Ahorita el delito de facturación falsa es delito grave, ya pasó a delito grave. Entonces yo puedo ir al rebote por cuestiones de trabajo, laborales o políticas. De señores del patronato, de ninguna manera voy a ir por Hacienda al voto, porque si yo no lo hago en mi cuatrienio, el siguiente va a venir a echarme la culpa a mí, como yo le estoy echando la culpa a los de atrás. ¿Por qué no los enfrentaron? ¿Por qué se coludieron? ¿Por qué se coludieron? ¿Por qué se están coludiendo los programas de espectáculos con ellos? Es tremendo. A Dios gracias, poco a poco nos ha dado la voz la prensa seria. No esta bola de mamarrachos que nos quieran destruir. Te agradecemos mucho, Jesús. Quisiéramos seguir conversando. El tiempo se nos agota. Muchísimas gracias. Ojalá pronto podamos volver a charlar contigo. Es un honor. Gracias por esta oportunidad. Hombre, señor, por favor, a los dos, muchísimas gracias a toda la banda. Hay que aguantar y tener conciencia. De veras, son momentos para eso. La crisis siempre brinda la oportunidad de salir hacia algo mejor. No querramos volver al pasado, de ninguna manera. Todo está para dar el paso adelante. Jesús, ¿estarías de acuerdo en que quedara pactado el segundo capítulo de esta entrevista dentro de algunas pocas semanas? Es que ayer les va a costar, Por lo menos el truaque. Ándale, vale. De Oaxaca nos traes algo. Claro, mezcalito con mucho gusto. Un abrazo, muchas gracias. Igual, señores. Muchas gracias. José Antonio, ¿qué te pareció la entrevista con Jesús Ochoa? Fíjate que rompimos un tanto con el tipo de invitados, porque eran puros políticos, de izquierda todos ellos. Y ahora realmente fue muy interesante tener a alguien que tiene perfil político, pero que obviamente se mueve en el ámbito también como actor y como secretario general de un sindicato que tiene mucha historia. Yo te propongo, Flavio, que cerremos ahora con broche de oro, escuchando a Pedro Salmerón, que tendrá mucho néctar de historia que decirnos en esta ocasión. De acuerdo, vamos a la cápsula, el néctar de la historia.
El 13 de agosto de 1914, sobre el guardafango de un automóvil, los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco firmaron con el último representante de un gobierno que se desmoronaba y con el jefe de un ejército vencido en el campo de batalla, los acuerdos de Teoloyucan, que formalizaron la entrega del poder a los revolucionarios vencedores y la disolución del viejo ejército federal. Con este acto simbólico culminaba el colapso del Estado construido penosamente por el régimen de Porfirio Díaz, el régimen porfirista que la dictadura militar de Victoriano Huerta pretendió prolongar durante una situación revolucionaria. En ese momento, finalmente, la revolución había vencido. Había subvertido todo el orden político del país. Habían desaparecido los tres poderes de la Unión. El personal ejecutivo de los 4 niveles de gobierno, en aquel tiempo había un nivel de gobierno que hoy ya no existe, el distrital, había sido reemplazado por completo o iba a terminar de serlo en cuanto se ejecutaran estos acuerdos. Habían caído los periódicos nacionales, habían desaparecido todas las organizaciones que respaldaban políticamente a la dictadura, el Ejército Federal, la Marina, los rurales y otras policías. Todas las instituciones del Estado habían sido barridas por el huracán revolucionario. Estos acuerdos en realidad son 2 actas. Uno estipula la entrega de la Ciudad de México al ejército constitucionalista y el otro la rendición y disolución de lo que quedaba del ejército federal. Así se hizo. La revolución, pues, se erguía triunfante sobre los restos del antiguo régimen. Sin embargo, apenas 3 meses después, como ocurre en casi todas las revoluciones, no nada más en la mexicana, apenas 3 meses después los revolucionarios vencedores se iban a enfrentar entre sí para definir qué tipo de revolución querían, es decir, cuál iba a ser el nuevo Estado que iba a reemplazar al ya destruido. Perdón que me haga autopropaganda, estaba leyendo este libro, ¿sí? En el que cuenta su historia. Esas son las revoluciones. El momento en el que las masas, los pueblos, toman su destino en sus propias manos e irrumpen, casi siempre de manera violenta, en el gobierno, en el destino de sus propias vidas. Eso fue la revolución de 1910. ¿Qué lecciones nos deja esa revolución? Las lecciones de que el pueblo organizado, cada vez más consciente, es capaz de cambiar en favor suyo su destino. Aprendamos eso de esta revolución y aprendamos también de su violencia, que la violencia es demasiado cara para el propio pueblo, demasiado sangrienta. Nos vemos el sábado. Vamos, muchas gracias a todas y a todas quienes nos siguieron esta noche, este sábado. Muchas gracias y los esperamos el próximo sábado en Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Muchas gracias a Pedro Salmerón, al maestro Pedro Salmerón. Muchas gracias a Jesús Ochoa por su generosidad y la disposición a dialogar con nosotros. Muchas gracias, José Antonio Rueda. Buenas noches, les agradecemos a todos y no se les olvide que dentro de 8 días, a las 8 de la noche, nos vemos por este mismo medio. Muchas gracias y gracias a la generosidad y hospitalidad de Regeneración.